Creo que lo que queremos venir a la apuesta que estamos intentando con el tema que traemos aquí sobre violencia simbólica y violencia por prejuicio es un poco detonar la conversación sobre la violencia desde otros puntos o desde otro lugar que no siempre se ve, porque creo que está muy normalizado, o sea, es muy común pensar que la violencia solo es aquella que podemos ver, ¿no? Cuando hay un crimen, cuando hay un delito, cuando hay un golpe, cuando hay una agresión física, pensamos que eso es solamente la violencia que puede existir, pero realmente existen violencias que no se ven, violencias que son simbólicas. ¿Por qué? Porque están dentro o porque parten de la cultura. O sea, la cultura también tiene aspectos que pueden generar violencia, que pueden generar afectaciones a otras personas. Culturalmente, por ejemplo, es a lo mejor con el tema de las mujeres, es algo que podemos ver un poco más cuando pensamos o cuando relegamos a las mujeres a las cosas del hogar, a los cuidados o al tema de la maternidad. Cuando hacemos eso regularmente estamos pensando en violencia en el sentido, bueno, son aspectos de la cultura que generan pues jerarquías, generan poder respecto de quienes pueden ocuparse en los espacios. Regularmente las mujeres están pensadas en espacios privados y los hombres en espacios públicos, y eso genera dinámicas de pensamiento que nos circunscriben a ciertos lugares. Entonces, la idea de plantear hoy este tema es justo poder abonar a eso, ¿no? A que podamos platicar o que podamos detonar conversaciones distintas, conversaciones que pudieran ayudarnos a pensar la violencia de otra manera para poder combatirla, ¿no? Porque muchas veces, de nuevo, si solo pensamos la violencia como aquella que se ve físicamente, pues regularmente podemos sancionar esos actos, pero no se va a sancionar la estructura que detonó esos actos. O sea, porque hay estructuras que funcionan para favorecer actos de violencia. Entonces, la idea es un poco detonar. Mi participación tiene que ver con la violencia simbólica. Eileen va a hablar más de la violencia directa, pero también de la violencia por prejuicio, que tiene que ver con esta raíz de estigmatizar, ¿no? Con esta raíz de pensar que ciertos grupos tienen características inamovibles y que eso detona que la gente piense que no deberían de existir o que son malas, ¿no? Por ejemplo, las personas LGBT, ¿no? Regularmente se piensa que tienen actitudes o comportamientos no naturales y por ende pues deberían no de ser visibilizados o no respetados, y son castigados justo por esa violencia. Entonces, creo que, bueno, no sé si antes de empezar, ¿yo quieres decir algo? ¿No? Okay. Pues voy a entrar yo con esta parte de violencia simbólica. Voy a retomar dos autores para que si quieren después consultarlos, también está bien. O sea, creo que a veces es bueno consultar las fuentes y consultar de dónde vienen estas preguntas, porque no solamente es que un día pues se nos hizo fácil entenderlo, no. O sea, realmente viene de una construcción teórica que quiere reflexionar sobre de dónde viene la violencia. Y para mí ahorita han sido importantes dos autores, uno es Bourdieu y otro es Estela Serret. Bourdieu habla sobre la dominación masculina y Estela Serret habla sobre el género, pero no el género entendido solo como hombre y mujer, y no entendido solo como binario, sino un poco entendido como algo más que podría dar cuenta de por qué funciona la sociedad así, porque hay problemas que necesitamos cambiar. Entonces, Bourdieu lo que nos hace pensar es que regularmente asumimos que hay cosas naturales en la vida, ¿no? Como los sexos, sexo en mujer o hombre. Pero él hace un análisis sobre la dominación masculina, no la dominación de los hombres, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la violencia machista, misógina, no es una violencia que solamente, naturalmente, deviene de los hombres como sexo, sino que también está como sistema y como normas que podemos incluso las mujeres con disidencias
replicarlas. Entonces, por eso es importante también hablar que no solo es hablar de... Muchas veces se malinterpreta el feminismo, la crítica de género, pensando que no queremos a los hombres, o que todo es en contra de los hombres, o que realmente quien tendría que solucionar algo son los hombres. Y realmente no, realmente tiene que ver con las estructuras y con sistemas de poder. Y Bourdieu nos dice que para pensar fuera del sistema hay que tener mucho cuidado porque el sistema está prácticamente en toda la sociedad, en todas las cosas que vemos y que vivimos y que sentimos. Entonces, para pensar fuera de esa lógica hay que tener un pensamiento muy cuidadoso porque en su momento podemos replicar ese sistema. Al querer criticarlo podemos pensar en clave del mismo sistema de dominación. Entonces, para no hacerlo largo porque no tenemos mucho tiempo y porque también es un análisis profundo y bastante interesante, lo cierto es que lo que Bourdieu nos hace reflexionar es que pensamos que el sexo o que el género es un sistema social y que el sexo es algo natural, ¿no? O que hay cosas naturales, hay cosas que son biológicas y hay cosas que son sociales. Y regularmente la construcción de hombre y mujer pensamos que es algo simplemente ciencia, no simplemente natural, algo que tiene que ver con la diferencia sexual que es visible. Mucha gente dice, pues de aquí podría decir hombre, quién es hombre y mujer. Y muchos así vivimos desde siempre pensando que podemos identificar quién es hombre y mujer naturalmente. Y lo cierto es que lo que Bourdieu nos dice es que no es que haya algo natural propiamente dicho, sino que hay un orden social que escoge o que determina las características sexuales, o sea, que vea las características sexuales. Pensemos que cada quien de aquí es una característica sexual, que las características sexuales no solo son genitales, o sea, no solo es pene y vulva, también son cromosomas, también son gónadas, también son no sé, los pechos, son características sexuales secundarias que se desarrollan en nuestra vida. No solo es, pues pensemos en esos significados. Y Bourdieu dice, lo que hace el sistema es, tiene así un montón de características sexuales y lo que hace es dividirlas en binarios. ¿Para qué? No solamente para dividirlas y ya, sino las jerarquiza y las pone en una situación en donde lo masculino lo pone en el centro y lo femenino es lo demás. Regularmente, y no sé si les ha pasado, pero lo que él abona es que lo masculino casi siempre está identificado, ¿no? La virilidad, la fuerza, la concentración, ¿no? La dirección, la capacidad de liderazgo, pero lo femenino siempre está definido como opuesto a eso. No es que lo femenino tenga un significado per se, es que lo femenino siempre es lo opuesto y demeritado que lo masculino. Entonces Bourdieu dice, el sistema es eso, el sistema separa para poder jerarquizar y asignar significados a lo masculino y a lo femenino. Entonces aquí lo interesante es cuestionar que él dice que no existe per se algo naturalmente creado, sino que el sistema utiliza eso que parece natural o que es diferente para categorizarlo y crear una naturalidad. Hace muchos años, por ejemplo, se creía o era obvio, o sea, si pudiéramos viajar en el tiempo al siglo XII a los siglos pasados y preguntarle a las personas qué es obvio de las mujeres, pues te va a decir, pues lo obvio es que se tienen que casar, que tienen que tener hijos, que tienen que cuidarlos, que tienen que estar, o sea, que no pueden trabajar, que no pueden tener puestos de poder, que no pueden ni siquiera, por ejemplo, la música era un espacio que no era básicamente todo, pero espacios que posiblemente ahora diríamos, bueno, ¿qué tendría que ver mujeres o hombres? Los vemos como espacios, antes se veían como, obviamente esos son espacios donde no están las mujeres. Si ellos pudieran viajar acá, dirían, claro que nada de lo que yo creía obvio, pues es obvio realmente.
Entonces, ¿por qué hago este análisis? Porque justo Bourdieu dice que la dominación masculina o el androcentrismo, es decir, pensar que todo el centro son los hombres, y ciertos hombres, no solo cualquier hombre, sino los hombres blancos de clase alta, europeos, que todo eso, cuando algo se nos hace lógico, regularmente es algo que está pensado desde un esquema de la dominación, de un sistema de dominación. Porque el sistema de dominación hace que nos parezca lógico, natural, eso, ¿no? Por eso antes, todavía, muchas personas piensan que lo natural es que las mujeres tengamos que tener hijos, o tengamos que estar en los espacios privados, ¿no? Y que aunque nos vean en espacios públicos, aún así nos asignan a cosas que tienen que ver con esos espacios. Entonces, ¿por qué es importante hablar de eso? Porque tiene que ver con esquemas de pensamiento. Si queremos realmente combatir la violencia, tenemos que pensar no solo en quién la perpetra, sino el sistema de dónde viene, ¿no? El sistema donde se configura esa violencia, porque entonces si no, pues seguimos teniendo 11 mujeres asesinadas al día, o crímenes de odio al alza, ¿no? O discursos incluso. Muchas veces, actualmente el tema de derechos hacia las disidencias se cuestiona mucho los discursos, ¿no? Siempre nos dicen, es que yo tengo libertad de expresión y entonces yo puedo decir lo que yo quiera hasta que no violente a alguien, pero muchas veces las personas no entienden que esos discursos sí pueden generar violencia, a lo mejor no violencia física, regularmente, o sea, no te generan un golpe, no te generan un asesinato, no te generan un daño físico, pero sí generan violencia simbólica porque perpetran un sistema que al final de cuentas subordina experiencias sobre otras. Regularmente, pues a quienes nos va mal es a las mujeres y a las disidencias, porque a las disidencias se les ve como se les feminiza porque no son masculinos. O sea, el centro es lo masculino, el centro, lo válido, es lo masculino y se permite cierta feminidad mientras esté en el límite. Pero cuando eso ya no, esa dinámica o ese orden de género ya no funciona, entonces hay una represión, ¿no? Y esa represión puede ser física o simbólica en el hecho de, por ejemplo, cuando decimos solo existen dos sexos, mucha gente dice, bueno, eso es una frase, sí, realmente hombre y mujer solo existen, pero si hacemos un análisis real con perspectiva de género, podemos identificar que esa frase es violencia simbólica porque sigue perpetrando un sistema que no solo determina que solo hombre y mujer es válido, sino que también esa determinación tiene que ver con la subordinación que les decía, lo masculino como el centro y lo válido y lo femenino como límite y lo subordinado. Por eso muchas veces desde las disidencias cuestionamos aquellos feminismos que vuelven a retomar la idea de dos sexos, porque el pensamiento feminista critica el sistema y la idea es criticar ese sistema. Pero si de nuevo criticamos el sistema y terminamos regresando a solo hay dos sexos, pues Bourdieu diría que estás replicando estás pensando en clave de dominación masculina y estás replicando la misma violencia. Entonces, creo que es importante retomar estas conversaciones para pensar un poco más allá, reflexionar. La idea no es que, digamos, o sea, que podamos reflexionar y empezar a pensar por qué hay cosas que se nos hacen obvias, por qué hay cosas que creemos que son naturales y que así es y que no van a cambiar, cuando realmente la vida y nuestro día a día nos ha enseñado que hay muchas cosas que son bien diferentes a como pensamos. Entonces creo que justo la idea es un poco de tomar esa conversación para cuestionar ahora las estructuras, porque si no estamos viendo, por ejemplo, que tenemos candidatas ahora mujeres que no per se, por ser mujeres, está generando un cambio en los sistemas en beneficio de otras mujeres.
como diría yo mismo, es un paso, sí. O sea, claro que es un paso súper importante que las mujeres y las disidencias estén en los espacios públicos visiblemente, pero no solo necesitamos eso. A veces el propio sistema nos quiere engañar y dice, bueno, está bien, te voy a dar esto. Chance que una mujer esté ahí, chance que una persona diferente esté ahí, bien. Pero lo que hace es hacer que esas personas sigan funcionando conforme el sistema le gusta. Y entonces, ¿qué pasa? Realmente uno cree que todo va mejorando porque ya tenemos a una magistrada, por ejemplo, ¿y qué pasa? Que después realmente nos damos cuenta que eso no es la solución y que inclusive todavía existe esta sanción, ¿no? O sea, el asesinato de Ociel fue un claro ejemplo de que también al sistema no le gusta cualquier disidencia, porque Ociel estaba litigando contra el sistema para incluir a las personas no binarias dentro de los espacios públicos. Y ahí el sistema dijo, no, está bien que haya personas LGTBI mujeres mientras me sirvan el sistema. Por eso, tal vez, no lo sé, yo pienso, pero es igual. O sea, la idea es que retomemos la conversación. Yo pienso que por eso hay quien llega al poder de mujeres y disidencias, regularmente son personas que le juegan el sistema, al mismo sistema, porque no hay otra forma de llegar. Y la idea no es pensar que no hay otra forma, sino más bien ir retomando estas conversaciones para que ya no sea tan fácil que nos metamos a ese juego, ¿no? O sea, yo sé, al final de cuentas, todas las personas que jugamos un poco al sistema porque es parte del todo, básicamente. Pero la idea es un poco que vayamos construyendo otras dinámicas de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, el tema del género. O sea, podemos ir detonando pues claves de pensamiento que no tengan que ver con el orden de género. Es decir, puedo pensar todo es masculino y femenino. Pensarlo, abrirlo, ¿no? O sea, las vivencias y las personas no binarias, como ahorita Rogarelli, pues son una apuesta también a poder desmarañar el orden de género. El orden que es binario y que es subordinado, ¿no? Hombre y mujer. Y entonces creo que eso pues, nos ayudará también a avanzar y a cuestionar otras cosas para que entonces ahora sí podamos combatir la violencia. O sea, no podemos pensar en combatir la violencia o en cambiar el mundo sin realmente cuestionar estos sistemas. Y sí, yo sé que es muy difícil porque a mí me pasaba, o sea, hace varios años, todavía yo en la facultad, había muchas cosas que decían, no, pues es que así son. O sea, realmente yo no veía de dónde estaba más lo bueno. Creo que mi salvación fue leer y aprender desde el feminismo, pero también ahora desde la disidencia. O sea, porque hay muchos sistemas que hay que derrotar y no solo es enfocarnos en uno solo. O sea, creo que es importante poder tener compasión. ¿No? La otra vez estaba escuchando a una persona que decía compasión y casi siempre yo hablaba de empatía, pero creo que a la empatía le tenemos, o sea, esa palabra ya la conocemos, realmente mucha gente no entiende qué significa empatía, porque de nuevo pensamos en esta clave de sistemas, ¿no? Pero creo que la compasión puede entenderse bien, ¿no? O sea, sentir, o sea, cuando una persona te dice, oye, a mí me gusta que me nombres así, a mí me gusta y me respeta que hagas esto, y tu respuesta es, no me vas a obligar a hacer lo que tú quieras. Realmente no es un tema de quién gana o quién pierda, sino es un tema de compasión y de respeto, ¿no? O sea, si por ejemplo yo hablara de puras groserías en un primer que no me gusta, pues muchas personas dirían, pues sí, tendrás que cambiar un poco porque pues, o sea, esa forma de hablar puede ofender, llegar a ofender. Es lo mismo, solamente que no lo vemos porque está tan normalizado que creemos que es lo bueno, o está bien, o es lo válido hablar así. Cuando realmente no, o sea, realmente no respetar a la otra persona que te está diciendo cómo le gusta ser respetada, pues es un tema de justo eso, ¿no? O sea, de cómo te comunicas con la otra persona y por qué quieres hacerle daño solo porque dices que no quieres someterte al lenguaje inclusivo
o así no se habla, o cabe aclarar que ya está en el diccionario la palabra no binario, entonces la quien quiera buscar y le gusta mucho el tema del lenguaje, siempre viene en el diccionario, pues ahí está la palabra. ¿Por qué? Porque el lenguaje va cambiando en la sociedad. Y entonces ahora es un tema que puede visibilizarse mucho más con relación al respecto. Y entonces, bueno, solo quería abonar eso, si hay como preguntas o dudas, para poder dar paso a afrontar este tema que tiene que ver igual con violencia. Bueno, muchas gracias a Moveos por la invitación. Es un gusto nuevamente platicar aquí con ustedes. Retomando el tema de las violencias, como mencionó ya, si vivir la violencia allá afuera siendo mujer cis, heterosexual, está horrible, imagínense cómo lo vivió una persona trans, cómo lo vivimos las personas no binarias, cómo lo vivimos las personas que desobedecemos por completo a esa norma que nos dice cómo debería de ser un hombre o cómo debería de ser una mujer. Yo como persona no binaria vivo por completo fuera de ese orden de cómo debí ser si hubiese sido hombre o cómo debí ser si hubiese sido mujer. En mi día a día yo me vivo en espacios en donde tengo que convivir con la gente que está acostumbrada a tratarnos como masculino, como femenino, y únicamente sea eso. Sin embargo, las personas que salimos de la norma existimos. Mis pronombres son ella, y usualmente la gente no los respeta, usualmente la gente no le interesa cómo me identifico. No cuesta nada respetar un pronombre. Si una persona te está diciendo, oye, mis pronombres son estos, háblame en femenino, háblame en masculino o háblame en neutro, creo que es el primer paso a poder entender una vivencia fuera de lo masculino y lo femenino o lo normativo hombre y mujer. En el caso de las violencias que atravesamos las personas de la disidencia sexogenérica, pareciera que en redes sociales estamos pasando por un momento de mucho odio, mucho hate. Desde que se hizo un poquito viral este tema de lo no binario, de las mujeres trans en los baños para mujeres, que son los baños que les corresponden, hemos estado estos meses con mucho estrés. Las redes sociales se han vuelto un espacio en donde ya no podemos estar seguros tampoco, porque están utilizando nuestras imágenes. Hay personas conservadoras antiderechos que estamos muy preocupados porque utilizan nuestras imágenes para hacer memes, para buscar otras direcciones, irnos a hostigar nuestras casas, para amenazarnos en las escuelas, para no dejarnos entrar a espacios, para negarnos servicios. Y el problema de que se está haciendo esto es que la gente que no conoce estos temas cree que lo que ve en redes sociales es lo que somos. Cree que somos un chiste, que solo somos un meme, cuando no es así. A mí me han violentado muchas personas en espacios porque creen y asumen cuál es mi identidad de género. Ha habido personas que se acercan a pedir a un espacio que yo no pudiera estar aquí. Como si, por ejemplo, en este espacio, en este café, algún hombre heterosexual se acercara a recepción a decir, es que esa persona es un peligro para mis hijas. Y es lo que usualmente dicen, que las personas trans somos un peligro para las infancias, lo cual no es cierto. El peligro es ese hombre dominante, violento, que tienen en la familia. Los índices de violencia para las mujeres y para las niñas son usualmente de personas con las que viven, como las parejas de las madres, como algún familiar cercano. No hay ni siquiera registros de personas trans que hayamos agredido a infancias, porque eso no es cierto. Las personas trans también fuimos infantes, y las infancias trans existimos y siguen existiendo. Entonces, ese es un problema, porque la sociedad nos sigue señalando como si fuésemos un peligro en pleno 2023. O sea, ya cuánto tiempo tienen que
la ley de identidad trans está aprobada desde el 2015, ley Atlas. O sea, y todavía hasta hoy en día nos siguen señalando como personas peligrosas y no lo somos, al contrario, somos personas que nos estamos movilizando. Yo soy una persona trans, no binaria, y yo no tengo por qué educar a la gente, yo no tengo por qué estarle diciendo a las personas, oye, esto es así, esto es aquello. Sin embargo, en nuestra colectiva de Niña Queer, pues decimos tenemos que hacer algo por el cambio social y tenemos que abrirnos al diálogo. Y pues muchas veces le jugamos a los activistas y ahí estamos de gratis educando a la gente. Hacemos talleres, hacemos estos conversatorios, hacemos espacios en los que la gente pueda acercarse y recibir información correcta y información que no estigmatice a las identidades no normativas. Y pues sepan que no es nuestro trabajo, ustedes como personas que no sean de la comunidad sexogenérica también tienen que interesarse en esto, porque al final de cuentas la diversidad está presente en todas partes. Puede ser que conviva con una persona LGBT, que su futuro hijo sea una persona LGBT, que su mamá vivió en el closet todo el tiempo y es una mujer lesbiana, o sea, muchísimas cosas. Las personas LGBT hemos existido desde siempre y vamos a estar visibles, y si hoy en día somos más visibles y les incomoda, pues ni modo, así es esto, la diversidad siempre va a estar. También algo que quería señalar es cómo una vida trans o una vida de una mujer, pues en este país solo son estadísticas. A diario hay crímenes de odio, feminicidios, no hay justicia, no hay respuesta, y solamente seguimos siendo eso para el gobierno, estadística, números, no les importamos. A mí me dolió mucho el crimen de odio a Le Magistrade, Lucía Baena, porque es un hermano, es una persona no binaria, pero a mí me pone a pensar, ¿por qué esa vida pareciera que vale más que la de una persona trans que vive en situación de calle, o que está en la periferia, o que tiene VIH, o que es indígena, o que es discapacitada? Porque habemos muchas personas trans que vamos a las marchas, que vamos a las protestas, y nos puede desaparecer la policía en ese momento, y jamás se va a volver a saber de aquel anarquista que fue a protestar. Y no veo yo a toda la comunidad queer ni a la comunidad LGBT que salga a marchar a la Estela de Luz 5,000 personas, como lo hicieron con el magistrado. No quiero que se interprete como que tengo algo en contra de ellos, sin embargo, en estos últimos meses ha habido registros de transfeminicidios a mujeres trans, claro, que no han salido a las noticias. Ya está el caso de Laura Gilbert, que fue violentada en la Cineteca Nacional y hoy en día vive con amenazas por parte del gobierno, por parte incluso de mismas personas de la comunidad LGBT, y ella está en riesgo, y que la vida de esta mujer trans, como la vida de otras personas trans, como mi vida, como la vida de aquellos que están presentes aquí, que son de la disidencia, vale igual que la vida del magistrado o la vida de cualquier persona que sea demasiado visible. No podemos seguir dividiéndonos, porque estas divisiones que están existiendo dentro de la misma disidencia, lo único que está provocando es que nos hundamos y que estemos perdiendo el acceso a todos los derechos humanos que durante años hemos tenido. Y esto es un recordatorio para la disidencia LGBT de que las mujeres, las maricas, las personas trans, siempre hemos sido el frente de todas las luchas sociales, y que si hoy cierta población LGBT tiene acceso a ciertos derechos, recuerden de todas las personas que han luchado durante años para que hoy en día podamos tenerlos. Entonces yo les hago esa invitación a que nos cuestionemos, que incluso siendo parte de una población vulnerable, tenemos que seguir reconstruyendo nuestra idea de, como dijo Jan, de lo que es empatía, de lo que es respeto, de lo que es apoyo colectivo, porque ningún derecho humano lo vamos a lograr desde el individualismo. Yo sí temo por los cambios que va a haber políticos, que haya un atraso,
a nuestros derechos, porque hay muchos grupos conservadores, burgueses, que están en contra de nosotros y que harán todo lo posible para borrarnos. Entonces, a mí sí me preocupa en temas de seguridad, en temas de salud, por ejemplo, que las personas no tenemos acceso a una salud digna, porque en todos los servicios médicos nos discriminan, nos siguen viendo como una enfermedad. Temo por eso. Actualmente solo existen 3 clínicas especializadas para personas trans. También, o sea, tenemos que seguir cuidando estos espacios, que la salud no se nos sea arrebatada. También les quiero hacer una invitación a que se acerquen a las personas LGBT, que les escuchen. Si ven que una persona está en situación de violencia, no sean indiferentes. Que sepan que si ustedes tienen a una amistad que es terva o que es conservadora y que está haciendo discursos antiderechos para las personas trans, y van y se toman un café con esa persona, se ríen de los memes que comparten en Facebook, pues sepan que son cómplices de un posible crimen de odio o de un suicidio, porque muchas personas trans ya estamos hartos de ver tanto odio en las redes sociales, y muchas personas ya no queremos ni siquiera vivir, porque este estiramiento nos está orillando a suicidarnos, porque no nos dejan estar bien en la sociedad. Súmenle lo Galoyan, que todos estos discursos se respaldan por una estructura que permite todavía hoy en día que una persona se siga burlando de nosotros, que si una persona me ve pasando en la calle y me grita cosas peyorativas utilizando, por ejemplo, maricón como insulto, esa persona no va a recibir ningún castigo, incluso tiene aprobación de muchas otras personas que están alrededor. Pero recuerden que nosotros abrazamos aquellos insultos. ¿Qué tiene de malo ser maricón? ¿Qué tiene de malo ser puta? ¿Qué tiene de malo ser trans? Nosotros con orgullo abrazamos lo que somos y lo llevamos adelante. Entonces, espero que esta pequeña reflexión les detone eso, que nos cuestionemos, que sigamos pensando en que la comunidad LGBT no es únicamente lo visible que se ve en marketing de hombres gays, blancos, burgueses, sino que habemos una disidencia detrás, mujeres lesbianas, mujeres masculinas, mujeres intersex, personas trans, personas no binarias, hombres trans, personas discapacitadas, neurodivergentes, y que necesitamos ayuda, que estamos en un punto muy crítico. No es exageración, de verdad no es ninguna exageración decir que estamos en un punto crítico en el que nos están matando apenas 2 del día y la gente no hace nada. Entonces es esa invitación, que no sean indiferentes, que se acerquen, que nos escuchen y sobre todo que abracen a las infancias trans, porque son quienes estarán más en peligro si esto sigue avanzando en algunos años. No quisiera pensar todo el proceso al que posiblemente nos vamos a enfrentar, pero no es eso. Por parte de Delirio Queer, yo les doy un agradecimiento nuevamente a Moveos y también comentarles que pues, Delirio Queer es una colectiva que le estamos apostando a una sensibilización hacia las personas por medio de talleres, por medio de actividades teatrales, lúdicas, ya me da acompañamiento legal a situaciones de discriminación, a corrección de datos legales, etc. Entonces también sepan que Delirio Queer es un espacio seguro, que pueden acercarse y podemos ayudarles, y que aquí está un espacio para las disidencias desde las disidencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos comentarios, participación siempre valiosa. Por supuesto, no sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran compartir. Si no, bueno, pues nuevamente les agradecemos muchísimo haber participado. Les queremos brindar, por supuesto, una constancia de participación. Muchas gracias. Y les traemos un regalito. Ajá.